para volverla a hacer. Voy a ubicar en master y la borro desde este. Okay. Listo. Ahora empecemos. Lo que nos pide el ejercicio. Vamos a ver cuánto llevamos. 2 minutos. Ok, empecemos. Lo que nos pide el primero el ejercicio son triggers. Debemos hacer muchos triggers. Crear un trigger que cambie el estado ejemplar cuando se inserte un préstamo. Entonces, estas son acciones que van a tomar su ejecución cuando cumplan lo que acá se dice. Entonces, debemos cambiar el estado en la tabla ejemplar cuando se ingrese un préstamo. Entonces, debe ser for insert. Seleccionamos el trigger, lo ejecutamos, insertamos el préstamo. Acá nos dice una fila afectada que fue en préstamo y 6 filas afectadas que es en ejemplar. Vamos a verlo acá. Préstamo, la cédula es muy amplia, por acá lo ven. Y en ejemplar prestado. Listo. El segundo trigger que nos pide que cambie el ejemplar cuando se borra un préstamo. Lo mismo, solamente cambiando por delete y ya le colocamos en reparación. Ejecutar. Ingresamos borramos de la tabla préstamos y lo mismo nos afectó 6 filas en ejemplar, cambiar el estado y una fila en préstamo al eliminar el otro. Tercero, un trigger que cambie la cantidad de material cuando se inserta un préstamo. Entonces acá es for insert, ya es material y la cantidad se va a cambiar a 9. Ejecutamos. Acá insertamos el préstamo. 7 filas afectadas, 6 de la tabla préstamo y una de material. Una de préstamo, perdón, y 6 de material. El otro que nos pide crear un trigger que cambie la cantidad de material cuando se borra un préstamo. Sería lo mismo, pero ahora utilizando for delete. Lo ejecutamos y borramos de la tabla, borramos un préstamo. Acá nos afectó todas estas filas. La cantidad ahora debe ser 12. Como ven acá, la cantidad debe ser 12, lo que nos pedía. El quinto, cambiar el estado ejemplar a disponible cuando se realice una devolución. Entonces, crear el trigger TR5, lo llamé yo. En la tabla de devolución, cuando se ingrese, se va a actualizar la tabla ejemplar en el estado. Acá, como ven, afectó una fila que es en devolución al ingresar una devolución y 6 filas de la tabla ejemplar. El sexto que nos pide, evite
que evite que se actualice el campo valor en la tabla material. Entonces acá evitar que se actualice el campo valor en la tabla material. Entonces acá utilizamos esta acción que si actualiza valor, entonces va a sacarnos un error. Lo ejecutamos, intentamos actualizar y nos debe salir un mensaje de error. Con este mismo mensaje no se puede actualizar en la tabla material. El séptimo muestra el valor anterior y un nuevo valor de los registros actualizados. Hacemos algo muy parecido. Seleccionamos, creamos una variable D y otra I para tomar los registros anteriores y el actualizado. Los concatenamos y a la final mostramos eso, mostramos cuáles son los registros antiguos y actualizados. Entonces, por ejemplo, actualizamos estos y ahora nos sale esto. Cantidad 12, registro anterior 14, registro actualizado 9. Ok, el 8. Crear un trigger que no permita actualizar el valor de material que tenga estado prestado. Es muy parecido al anterior. Al ejecutarlo, ejecutamos, nos debe aparecer este error que en la tabla material valor no se puede actualizar valor en la tabla material de estado prestado. Sigue cuál, perdón, el 9. Crear un trigger que cambie el estado de usuario cuando se inserta un préstamo. Entonces debe ser for insert. Cuando se inserta un préstamo se actualiza la tabla de usuario, estado de usuario en espera. Se va a actualizar. La tabla de usuario va a mostrar rápidamente vigente, vetado, están intercalados. Ejecutamos, insertamos el préstamo, nos muestra lo antiguo y acá ya nos debe aparecer en espera, todos en espera como ven. 9 minutos. ¿Cuál estamos? En el 10. Crear una visa que muestre los datos de los materiales con un valor a 500.000. Acá no nos va a mostrar nada. Creamos la visa. Seleccionamos la visa. Acá no nos va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque tiene la base de datos una opción check. Y eso nos dice que no pueden meterse valores de más de 200.000. Vamos para el 11. Crear una visa que muestre los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual. Entonces acá creamos la visa, mostramos, nos deben salir los valores de 9.000. Exactamente. El 12. Procedimiento que muestre los datos de los materiales con un valor mayor que el dado por el usuario. Acá decimos que el valor máximo lo ejecutamos y nos salen los dos valores máximos dados por el usuario. ¿Cuánto estamos? 10, 11 minutos. Y sigue la 13. Nos pide crear un procedimiento que inserte un material. Acá le damos crear el procedimiento. Ejecutamos el procedimiento.
y nos tira una fila aceptada. 14. Crear un procedimiento que actualice los datos del material. Entonces acá creamos el procedimiento, nos actualiza los datos del material y le cambiamos todo. Tenemos que colocar exactamente las mismas casillas y decimos que cuando el código del material sea 1 es el que nos va a afectar. Ejecutamos y nos debe decir una fila. No se puede actualizar por el trigger que utilizamos ahora. Pero si no existiera el trigger, nos diría que no se puede por una. O nos afectaría solo una fila. 15. Crear un procedimiento que borre un préstamo. Aquí utilizamos nos va a eliminar cuando el código de préstamo sea 3. Ejecutamos. Debe tirar una fila afectada. Acá nos mostraría, ya no existe el préstamo, nos afecta una fila nomás. 16. Crear una función que muestre los datos del material con un título entrado por el usuario. La función no se puede mostrar, o no sé cómo mostrarla, pero acá la creé, le coloqué la variable de título en varchar y acá nos tira el título dado por el usuario. Ejecutamos la función, la 17. Crear una función que muestre los días de retraso después de la fecha de evolución. Fecha de evolución mayor a la fecha de entrega. Listo. Tiramos la función. La otra, 18. Crear una función escalar que muestre el máximo del valor de los materiales. Acá se tiene que copiar diferente utilizando la palabra begin. Eso no. Y declarándola, seleccionándola. Es muy parecida a la forma de copiar, pero sí tiene sus diferencias. La verdad siento que me falta aprender más sobre funciones. Entonces en sí no sabría bien cómo sería. 13, 14. Después nos pide crear un usuario. 19. Crear un usuario para la base de datos que solo para consultar las tablas. Listo. Primero se tiene que crear el login. El login yo ya lo creé. Después crear el usuario. El usuario lo voy a crear de una vez. Voy a salir. No, esperen. Primero me tengo que conectar normalmente. Database. Me meto a base de datos 2016, usuario. Security, usuario. Daniel. Y acá le cambio las propiedades. Rápidamente. Acá que solo sea data reader, que solo las pueda leer. Solamente marcar esa es lo que nos pide el ejercicio. Ahora sí, acá me desconecto. Trato de conectar otra vez y le digo que por SQL Authentication prueba 1, 2, 3, 4. Conectamos database, base de datos 2016, tablas. Podemos ver esas tablas, las otras no tenemos permisos, solamente en 2016. Listo. El otro ejercicio nos pide generar la documentación. La documentación yo la generé con este programa Apex SQL Doc. La voy a anexar al documento y es este archivo local. La voy a anexar al documento de la entrega en el Drive. Muchas gracias.